Saludos, soy Eduardo Murias, profesor de Radiología del curso intensivo Mira Asturias, y hoy vamos a hablar en estas clases de conceptos claves en medicina de un concepto clave en radiología que son las imágenes de las lesiones de la aorta con TC. Sabemos que la aorta hay que hacer un diagnóstico diferencial con TC, con angio-TC, para ver cuáles son las diferentes lesiones que la pueden afectar. Tema muy importante porque son lesiones con imagen muy característica que prácticamente la única forma de diagnosticarlas, porque la clínica es muy similar, es con TC. Entonces son imágenes que vale la pena pasar un poco de tiempo para aprenderlas porque son muy candidatas a caer en el examen. La patología de la aorta, normalmente hablamos de aneurisma de aorta cuando existe una dilatación de la aorta, es decir, cuando la aorta aumenta de tamaño, entonces es un aneurisma de aorta. Si esa dilatación de la aorta, ese aumento de tamaño de la aorta se produce por algo traumático, es decir, o algo infeccioso, algo que lesione las paredes de la aorta, esa dilatación ya no hablamos de aneurisma, sino de pseudoaneurisma, es decir, de una lesión que simula a un aneurisma de aorta, pero que no lo es, porque la mayor parte de los aneurismas son ateroscleróticos y los pseudoaneurismas suelen ser o bien traumáticos o bien infecciosos, que se conocen como pseudoaneurismas micóticos. Tercero, la disección aórtica. Cuidado con lo de aneurisma disecante, que ese concepto ya no se usa y ya no existe. Lo que existe es una disección de la aorta. ¿Por qué digo esto? Porque la aorta no aumenta de tamaño, se rompe la pared y aparece la íntima en el centro de la pared de la aorta, como veremos, pero no aumenta de tamaño como el aneurisma de aorta, y eso nos sirve para diferenciarlo en las radiografías. Actualmente hay un conjunto de enfermedades de pacientes que vienen con dolor torácico, que es lo que se llama síndrome aórtico agudo, que son pacientes con un dolor que simulan a un infarto agudo de miocardio, pero que las pruebas descartan la presencia de un infarto agudo de miocardio. Y entonces se les hace un angio-TC para diferenciar las diferentes enfermedades. Y estas son las que están cayendo últimamente en las preguntas del MIR y las que están cayendo de forma sistemática, que es para diferenciar si ese dolor torácico está producido por un aneurisma, por un pseudoaneurisma, por una disección, por un hematoma o por una úlcera en la pared de la arteria. Y todas tienen imagen radiológica característica y para todas se utiliza el angio-TC. Por lo tanto, síndrome aórtico agudo, conjunto de enfermedades que tienen una clínica similar y que se diferencian mediante el angio-TC. El primero de ellos es el pseudoaneurisma de aorta. ¿Cuándo vamos a hablar de pseudoaneurisma de aorta? Cuando se dilata la aorta, pero se dilata solo en un punto. Se produce una rotura de la pared, se dilata la aorta en un único punto, que es normalmente en el istmo distal a la subclavia izquierda, y se dilata en un único punto. Es una dilatación focal. ¿Es aneurismática? Sí, porque está aumentada de tamaño, pero no es un aneurisma verdadero. Es un pseudoaneurisma porque tiene rotas las paredes de la arteria. ¿Esto por qué está producido? Está producido, por ejemplo, por un traumatismo muy típico de los accidentes de tráfico con cinturón de seguridad puesto, en el cual el movimiento de aceleración y desaceleración rompe la aorta justo en el istmo, distal a la subclavia. Entonces aparece esta imagen como si le colocáramos un huevo ahí a la aorta. Esto es un pseudoaneurisma de aorta. Y también en infecciones, como en este caso, en el cual hay una infección en la pared de la aorta, hay una vasculitis infecciosa de la pared de la aorta que ha roto la pared y ha provocado un pseudoaneurisma que se denomina pseudoaneurisma micótico. Estos son pseudoaneurismas, aneurismas falsos, lesiones focales en la pared de la arteria, bien sea de origen traumático o bien sea de origen infeccioso. Imagen característica. La disección. En la disección de aorta lo que se produce es una rotura de la capa media. Y entonces la íntima cae en el interior de la luz de la aorta. Tenemos una aorta y al meter contraste tenemos dos luces, una luz y otra luz. Y en el medio la íntima, que puede tener calcio en su interior. Esto es una disección de aorta. La disección se puede romper y provocar un hematoma mediastínico, pero no tiene tendencia a aumentar de tamaño. La aorta suele tener un calibre normal y provoca, como ya hemos visto, un intenso dolor agudo y desgarrante centro torácico que nos puede hacer simular un infarto y que tenemos que hacer al paciente una angiota para distinguirlo del resto de patologías. Recordamos la clasificación: Stanford A se afecta a la aorta ascendente o Stanford B se afecta a la aorta descendente. Acordaros principalmente de esta imagen, la íntima en el centro de la arteria. Ese flap en el centro de la arteria nos indica que es una disección y el tamaño de la aorta suele ser normal. El aneurisma verdadero se produce una dilatación de toda la pared de la aorta. Se dilata toda la aorta y normalmente es de origen aterosclerótico.
¿Cómo lo diferencio del pseudoaneurisma? Porque está dilatada toda la aorta, no solo un segmento de la aorta. ¿Cómo lo diferencio de la disección? Porque en la disección la aorta tiene un calibre normal. Pero cuidado, porque podemos tener una duda. Ese flap que está en el centro de la luz y que nos deja dos luces, en el aneurisma puede aparecer una zona hipodensa rodeando la zona central de contraste. Esta zona hipodensa no es una luz falsa, no es la luz de la disección, es trombo en la pared. La íntima en el aneurisma es periférica, está en la periferia de la aorta, está en su sitio la íntima, y lo que tiene es un trombo en la pared. Pero eso no es la disección, que es la íntima en el centro de la arteria, que tengo dos luces que se tiñen las dos con contraste. En el aneurisma no se tiñen las dos con contraste, solo se tiñe una de la luz porque lo otro es trombo. Y eso es un aneurisma de aorta, en este caso de aorta torácica y en este caso de aorta abdominal. Cuidado con esta imagen. Esto es una úlcera aterosclerótica. En este caso la aorta es de calibre normal, no está dilatada como el aneurisma, y tiene una placa de ateroma. Esa placa de ateroma es una placa normalmente blanda y se produce una entrada de contraste en esta imagen como de botón. Es muy parecido a las úlceras que hay gástricas. Esa imagen de botón en la pared de la aorta es lo que nos indica que es una úlcera aterosclerótica. Es una placa de ateroma complicada en la aorta. Es prácticamente un diagnóstico de descarte. Si tiene dolor torácico, no tiene disección, no tiene aneurisma y vemos esto, podemos suponer que lo que le duele al paciente es una úlcera aterosclerótica que puede evolucionar hacia una rotura aórtica y hacia un pseudoaneurisma de aorta. Pero la imagen es esta, es como un botón en la pared de la arteria. Hay que distinguirla de esta imagen que es muy característica, que es lo que se llama hematoma mural. Normalmente lo que se produce es o bien una rotura de los vasa vasorum de la aorta o bien una úlcera aterosclerótica que sangra al interior de la pared de la arteria. Igual que en neuroradiología, que todos sabemos que la sangre se ve blanca en el escáner sin contraste, pues si yo le hago un escáner sin contraste, la pared de la aorta la voy a ver blanca. Blanca porque hay sangre en la pared de la aorta. Voy a ver una zona negra, que es la luz, y una zona blanca, que es el contraste. Por eso en el angiotac, en el estudio de la patología aórtica aguda, se hace un escáner sin contraste y un escáner con contraste. Porque si en el escáner sin contraste veo que la pared de la aorta está muy blanca, puedo suponer que lo que le duele al paciente es que tenga un hematoma intramural. Luego le meto contraste y la pared y la aorta es normal porque se llena normalmente de contraste. Pero acordaros, si veo la pared de la aorta blanca en el escáner sin contraste, estamos ante un hematoma de pared, un hematoma mural de la aorta. Recordamos, aneurisma de aorta, dilatación de toda la aorta que puede tener trombo. No se puede confundir el trombo con las dos luces de la disección. El aneurisma de aorta, aorta dilatada y trombo negro en su pared. Disección de aorta, aorta no dilatada y un flap en el medio. Pseudoaneurisma de aorta, dilatación focal de la arteria de origen traumática o de origen infeccioso. Hematoma de pared, la pared va a estar blanca en el escáner sin contraste. En la úlcera aórtica va a salir un botón de la luz de la aorta que es la causa del dolor, la rotura de una placa de ateroma. Imágenes muy características que hay que conocer para el examen porque tienen muchas posibilidades de volver a caer. Nada más, muchas gracias.